El mundo está viviendo un momento histórico. Miles de familias se cuidan desde casa y ustedes luchan fuera de las suyas, sabiendo que la responsabilidad de nutrir al mundo con proteína animal de la más alta calidad no se detiene. Si algo nos hace sentir orgullosos, son ustedes, que en sus actividades pecuarias, agrícolas y en sus fábricas le dan una especial atención a la nutrición, en donde todo comienza. Somos una industria valiente, que sabe que no se puede parar. Y si vivimos retos, juntos los superaremos, porque somos solidarios, fuertes y resilientes. Y aún con el mundo detenido, seguiremos empujándolo, nutriéndolo y llenando cada plato de cada hogar. Porque no importa cuán grande sea el desafío, continuaremos juntos nutriendo el mañana. Muy buenas tardes a todos. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Gonzalo Ochoa. Me encargo de la parte de negocios de Grupo Nutec, para los que no me conocen. Pues, como bien saben, hemos venido con una serie de webinars ligados en diferentes frentes. Esto alrededor del concepto que hemos desarrollado desde Grupo Nutec, que le llamamos One Health, One Future, en donde abarca básicamente rubros ligados a la salud animal, salud humana, salud ambiental y el contexto que le agrega Grupo Nutec, que es la salud económica. El día de hoy, pues, estamos muy contentos de hablar de la salud económica y de tener acompañándonos a Eric Guerrero. La charla del día de hoy es la situación económica del país, qué esperar del poder adquisitivo, el empleo y el efecto de las elecciones en el contexto actual. No está de más decir, pues, todo lo que hemos ido viviendo desde el sector agropecuario, la volatilidad del tipo de cambio, la incertidumbre que se ya está viviendo alrededor de los ingredientes, que llegamos ya a tener una plática alrededor de esto. El tipo de cambio ayer era 21.50, hoy 21.90. Hace un año, mediados de marzo, era hasta 25 pesos. Entonces, bueno, hoy nos tomamos el tiempo de escuchar a un especialista con una gran trayectoria alrededor de esto. También quiero nada más especificar, pues bueno, temas importantes. El tiempo. Esta charla es de 1 hora, respetando el tiempo de todos ustedes. Se tendrá 45 minutos de charla de Eric y un tiempo para preguntas y respuestas. De ahí, pues, aparte de esas que son las reglas del juego, estaremos abiertos a recibir sus preguntas en el área de questions and answers del formato, y ahí haremos una selección de las preguntas para estarlas respondiendo con mucho gusto al final. Bien, yo creo que, no necesita presentación
Eric, pero hacemos un pequeño resumen de su trayectoria profesional. Él es reconocido por ser uno de los analistas más acertados y reconocidos del país. Ha sido conferencista en diferentes foros políticos y empresariales y ha sido destacado por la revista Asesores, como el asesor estratégico del año en el 2020, por Forbes como uno de los más influyentes de 2015 a la fecha en Twitter. Tiene un largo historial en el tema de pronósticos acertados, como en el tema económico, como político. Y esto, probados y documentados, ahí tienen a la mano su página. En ocasiones ha sido invitado a platicar por la Cámara de Diputados, por los senadores, para dar puntos de vista alrededor de diferentes aspectos, ¿no?, de interés nacional, como reforma energética, el manejo de excedentes de petróleos, entre otros. Y por 24 años fue comentarista del noticiero Hechos de la Noche, en TV Azteca, y catedrático a nivel diplomado en diversos campus del TEC de Monterrey. Además, bueno, tiene una especialización en marketing político y estrategias electorales por parte de la Universidad George Washington, en Estados Unidos. Actualmente cursa la de estrategias de negociación y persuasión del Club de Profesores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Entonces, pues bueno, nos es un gran gusto tener a Eric el día de hoy con nosotros, dando su opinión, la perspectiva alrededor de todo esto. Y pues, bienvenidos otra vez todos y adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, agradecerles esta gentil invitación que me han hecho para analizar el panorama económico del país y político también por la cuestión electoral. Y bueno, como me hicieron favor de comentar en la presentación, pues sí tengo ya una trayectoria bastante larga, ¿no? Sobre todo en medios de comunicación. Y siempre he dicho que trabajar en televisión, pues de repente tiene sus bemoles, porque una ocasión, andando por Tijuana, un empresario que le gusta dibujar me hizo esta caricatura, me la entrega al final y me dice, mira, eres tú. O sea, nada, yo muy contento con mi caricatura, hasta que de repente la ve un conocido, levanta la ceja y me dice, ¿quién es? Y yo, pues a ver, adivina, dime tú, ¿de quién se trata? Entonces se le queda viendo unos segundos al dibujo y me dice, ya sé quién es. O sea, a él le encanta tomarse fotos con Donald Trump. No, le digo, ¿cómo crees? Me dice, sí, mira, aquí está la prueba. Le digo, no seas malvado, ese no soy yo, le digo, es un empresario chino, ¿no? Pero se presta mucho para la broma. Bien, antes de entrar en materia, nada más, como ustedes saben, estos temas son muy complicados, son temas polémicos que desatan pasión. Simplemente dos advertencias que considero muy importantes antes de iniciar. La primera, recordar que nadie, por más experiencia, por más títulos académicos, por más éxito que logre en su vida, nadie es poseedor de la verdad absoluta. Y pongo énfasis porque lo que vengo a presentarles a ustedes, pues, evidentemente es mi muy particular enfoque, mi forma muy especial de ver las cosas. La segunda advertencia, sin embargo, la más importante para mí. Como analista, aspiro a proporcionarles a ustedes información que pueda ser útil para tomar decisiones, información práctica. Entonces, por esta razón me voy a concentrar en los escenarios. Yo les voy a hablar a ustedes de tendencias, qué es lo que veo hacia adelante, los riesgos, las oportunidades. Sin embargo, presentar escenarios, pues es una actividad muy delicada, es una actividad muy imperfecta y se corre el alto riesgo de equivocarse. Entonces, la advertencia va por este lado. Nadie tiene bola de cristal, yo no la tengo desde luego, sí, mi récord en cuestión de pronósticos en materia económica y política supera mi número de errores, pero evidentemente eso no me garantiza que no me pueda equivocar, o sea, en cualquier momento puedo incurrir en error, pero aún así voy a asumir ese riesgo y les voy a hablar a ustedes sobre lo que veo que puede suceder. La razón fundamental de actuar de esa manera, hay personas que creen que le quiere uno jugar al brujo, al adivino, y esto es de risa, es ridículo, no, claro que no. Se tiene que tener una perspectiva para tomar decisiones a fuerza. Miren lo que decía este gran matemático Jacob Bernoulli. Dice este señor, el valor de nuestras expectativas es hacer un balance entre lo mejor que podemos esperar y lo peor que podemos temer. Esa es la mentalidad de una estratega. Una estratega siempre plantea escenarios, siempre se adelanta. O como diría este escritor famoso, el señor Tony Robbins, la anticipación es la clave del poder. Los perdedores reaccionan, los líderes se anticipan. Entonces, si nosotros analizamos los probables escenarios,
desde el más optimista hasta el más pesimista, la gran ventaja que podemos tener es la de planear una estrategia. ¿Qué vamos a hacer en caso de que se presente cualquiera de esos escenarios? Esta mentalidad de estratega nos da ventaja, ¿no? Y a final de cuentas, como decía otro gran matemático, Pascal, vean ustedes qué bien lo explica este señor. Cuando jugamos al tenis, ambos jugamos con la misma pelota, pero solamente uno de los dos, uno de nosotros la coloca mejor. ¿Quién es el que la coloca mejor? El que tiene más habilidad. Y el que tiene más habilidad es el que tiene mentalidad de estratega. Por eso me voy a concentrar en las tendencias, a pesar de que el riesgo de que se corre es de equivocarse. Primero, a todos nos interesa mucho, y sobre todo aquí en la industria, el consumo. ¿Cómo viene la recuperación económica? Bien, ustedes saben que en este momento hay consenso entre los analistas financieros, económicos. Todos dicen lo mismo. La recuperación del consumo está íntimamente ligado a cómo va el proceso de vacunación a nivel mundial. Miren un ejemplo, este estudio de la OCDE, el famoso Club de Ricos, ya nos decía hace un tiempo que si la amenaza del COVID se disipa más rápido de lo esperado, el aumento de la confianza de empresas y consumidores podría impulsar la actividad económica mundial en 2021, ojo con esto, de manera considerable. O sea, se esperaba, si tenían éxito las vacunas en su aplicación, un disparo en el consumo. Ahora bien, ¿qué tan cierto es esto? Aquí en pantalla tienen ustedes una estimación de Goldman Sachs. Ellos consultaron a los especialistas más famosos a nivel mundial con datos duros, métodos matemáticos, y les preguntaron, a ver, lo que nos interesa aquí en México, Estados Unidos, ¿cuándo va a terminar el proceso de vacunación? Entonces, este pronóstico se hizo a finales del año pasado y ya nos decían que para el mes de noviembre, por ahí del octubre, noviembre del 2021, ya el 90% de la población de Estados Unidos iba a estar vacunada. ¿Se ha cumplido este pronóstico o no? Miren, si ustedes entran a esta página que va monitoreando también con datos duros, datos de los especialistas, información de hospitales a nivel mundial, ¿cómo va el proceso de vacunación? Pues tenemos esto, eso lo consulté ayer a medianoche. El caso más impresionante a nivel mundial es Israel. Israel le faltan 36 días. Estamos hablando de que Israel el 15 de abril ya vacunó a toda su población. Ahora, el Reino Unido para el 15 de septiembre ya tiene al 100% vacunado. Estados Unidos se adelanta, ¿sí? Por eso esto, vemos cómo han cambiado las perspectivas. Nos decía el estudio anterior que a finales de noviembre, ahora en tiempo real nos dice esta plataforma que el 22 de agosto se estima que Estados Unidos ya está su población al 100% vacunado. Y Chile en América Latina, que es el que lleva el liderazgo, Chile ya se espera que alrededor del 20 de junio ya vacunó a toda su población. Así va el asunto de las vacunas. Entonces, vean ustedes, estas son las fechas cruciales. Ahora, otro modelo matemático, alimentado por grandes especialistas, dan por hecho que efectivamente Estados Unidos en el verano ya terminó de vacunar a su población. ¿Qué impacto ha tenido esto? Pues ha elevado la perspectiva de crecimiento para Estados Unidos. Miren, ¿qué puede provocar? Pues miren, seguramente, y lo vamos a notar a partir del mes de abril, pues con el fin gradual del confinamiento, vendrá un fuerte repunte del consumo a nivel mundial, sobre todo en países altamente desarrollados y principalmente en Estados Unidos. Una sensación de alivio y euforia que hará creer a muchos que la crisis ya quedó definitivamente atrás. Ojo, no necesariamente, pero sí se va a dar ese sentimiento de euforia, sobre todo en los Estados Unidos. Tanto así, no estoy exagerando, no, de ninguna manera. Miren, ayer mismo en la tarde, la OCDE publicó este estudio que ven ustedes en pantalla y cambiaron drásticamente su perspectiva de crecimiento de Estados Unidos por esta proyección de las vacunas. ¿Qué nos dice la OCDE? ¿Qué nos dijo ayer? Dice, en Estados Unidos se prevé una tasa de crecimiento del 6.5% para 2021. O sea, es una barbaridad que Estados Unidos crezca 6.5. Claro, venimos de una caída de una base muy estrecha, es cierto. Pero crecer 6.5 Estados Unidos
Yo, en mi etapa de analista, en estos casi 30 años que tengo estudiando estos asuntos, yo no he visto jamás que Estados Unidos crezca esa tasa, 6.5 para 2021, que supone una revisión al alza de más de 3 puntos porcentuales con respecto al pronóstico que había hecho la OCDE en diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Vean ustedes, ayer duplicaron su perspectiva de crecimiento. O sea, antes de este pronóstico, lo que nos decía la OCDE es que Estados Unidos iba a crecer 3.5, ahora 6.5. También se espera que China crezca casi 8%, y otros países desarrollados, el famoso G20, también tengan una tasa de alrededor de 6%, ¿no? Entonces, se espera un rebote bastante fuerte. Ahora bien, de entrada, pues ya nos podemos estar sobando las manos y decir, oye, qué padre, ¿no? Entonces, ya va a venir un respiro aquí en México, tan integrados que estamos a nuestros vecinos del norte. Pero, momento, que no se nos olvide que, por desgracia, pues que no somos un país rico, no somos un país totalmente desarrollado. Entonces, ¿nos va a impactar favorablemente el repunte en Estados Unidos? Sí, desde luego. Pero va a ser una recuperación asimétrica. Ya sabes, ¿qué significa asimétrico? Pues simplemente una recuperación bastante desigual. Se va a concentrar en muy pocos sectores y en algunas zonas del país principalmente. Ahorita las vamos a ver. No va a arrastrar a toda la economía, ni va a ser tan rápida como en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Primero, la Secretaría de Hacienda ya nos había dicho desde el mes de enero, ¿no? El vocero del presidente. Vacunación y repunte de Estados Unidos son claves para la recuperación de México. Bueno, vamos a analizarlos. Como decía Jack el Destripador, vámonos por partes. Primer punto, ¿qué tan rápido puede ir la vacunación en México? Pues aquí, malas noticias. Miren, el Foro Económico Mundial, haciendo un análisis sobre países emergentes, donde evidentemente está incluido México, en el mes de enero hizo esta estimación. Dice, la vacunación se produciría de 2 a 4 trimestres más tarde en otras economías emergentes y países de bajos ingresos debido a impedimentos logísticos. O sea, son países que no tienen los recursos, la tecnología y tampoco la visión que tienen políticos de países ricos. Ya ven aquí cómo empezaron la pandemia hace un año. No, no pasa nada, hombre. No, ya al mes ya nos decían que ya la estábamos superando. O sea, un diagnóstico totalmente equivocado. Pero más allá de la miopía política, lo cierto es que no tenemos los recursos, la infraestructura hospitalaria, logística, para comparable a países ricos, ¿no? Entonces dice el Foro Económico Mundial, las fallas en el despliegue de la vacuna, porque incluso las podrán tener almacenadas, pero ya aplicarlas a una velocidad como la de países ricos y es otra cuestión. Si las fallas en el despliegue de la vacuna podrían retrasar este proceso en países emergentes más de un año. O sea, vamos a avanzar, sí, pero no a la misma velocidad, evidentemente, de los Estados Unidos. Ahora, el presidente López Obrador nos puede decir, es que yo tengo otros datos. Vean esta declaración que hizo apenas en el mes de enero. No hay país en el mundo que esté aplicando tantas vacunas como aquí. Y eso que apenas vamos empezando. Eso solo se logra con un gobierno organizado. Híjole. Bueno, el que tiene otros datos soy yo. Y yo tengo los datos de esta plataforma que está alimentada por grandes especialistas, los más afamados a nivel mundial en cuestión de salud y en cuestión hospitalaria. Y entonces regresamos a las cifras de estos países y le agregamos a México. ¿Cómo va México? ¿Se ha acelerado la vacunación en las últimas semanas? Sí. Espero que se acelere más, sí, pero pues estamos un poco retrasados. Vean ustedes, apenas al día de hoy, bueno, al día de ayer a medianoche tenemos vacunado apenas a menos del 3% de nuestra población. Chile lleva ya el 28%, Estados Unidos lleva el 29%, casi 29%. Entonces, estamos hablando de dos velocidades totalmente diferentes. ¿Qué les puedo decir de esa declaración del presidente? Bueno, perdón, pero me acordé de Adolfo Hitler, un gran encantador de masas, el líder populista más importante a nivel mundial. Vean lo que decía Adolfo Hitler, como le dicen en Alemania. Las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña. No vamos a avanzar ni de chiste tan rápido como los países ricos. Ahora, en vacunación vamos a una velocidad más lenta. ¿Cómo nos va a pegar la recuperación de Estados Unidos? Porque podemos decir, oye, dependemos tanto de ellos que crezcan 6.5%, pues va a estar sensacional. Sí va a haber sectores beneficiados, pero no va a jalar a toda la economía. ¿Por qué razón?
Miren, primero, hasta el sexenio pasado, hasta diciembre del 2018. Aquí en este gráfico pueden ver ustedes el ciclo económico de México con el ciclo económico de los Estados Unidos. Estábamos empatados, o sea, impresionante, una auténtica montaña rusa. ¿Era cierto aquello que decían nuestros abuelos de que si Estados Unidos le da gripe a México le daba pulmonía? Sí, 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 ahí están dos caídas importantes, ¿no? Nos desbarrancábamos horrible, más que Estados Unidos. Pero también la economía de Estados Unidos era una locomotora que cuando venía un repunte fuerte nos beneficiaba. Vean ustedes nada más aquí a título de ejemplo el repunte que tuvo Estados Unidos en el 2008 provocó que para en el 2009, perdón, provocó que para el 2010 México creciera 5%. Entonces, con esa experiencia podemos decir, ya la hicimos. ¿Nos va a jalar la locomotora estadounidense? Sí nos va a jalar, pero parcialmente. Va a jalar, ahorita vamos a ver a qué sectores y en qué estados. No a todos, por desgracia. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque en este sexenio ya fue otra realidad. En este sexenio nos desvinculamos del ciclo económico de los Estados Unidos. Es que es lógico, por la pandemia. No. Me refiero a 2019, el primer año de esta administración sin pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Estados Unidos creció 2.3%. Siguiendo la lógica anterior, ¿qué debíamos haber esperado? Pues que México creciera por lo menos así amolado, que creciéramos 3% en 2019. ¿Cuánto crecimos? Nos venimos para abajo, como los cangrejos, para atrás, menos 0.1%. Nos desvinculamos. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita más adelante vamos a ver rápidamente la razón, pero esto quiere decir que un repunte de Estados Unidos no va a jalar a todo el país, no va a jalar a todo el mercado interno, va a jalar solamente a algunas industrias y a algunas partes del país. ¿A quiénes? Vean, se abrió la brecha ahí entre el crecimiento de México y Estados Unidos, algo que no había pasado en las últimas décadas. Bien, ¿dónde viene el repunte? Para mí, se va a concentrar, el repunte de la economía se va a dar principalmente en los estados del centro norte del país y en la zona occidente. Ahí es donde va a venir el empujón más fuerte y más notorio que se va a empezar a notar a partir de abril en adelante. Va a estar ligado a ciudades con una fuerte vocación exportadora. Los exportadores van a ser los principales beneficiados. Aquí, ¿quiénes se encuentran aquí? Pues se encuentra la industria maquiladora de exportación, se encuentra la industria automotriz y el sector agroindustrial. Las exportaciones del sector agroindustrial van a empezar a romper récord comparado con lo que vivimos desde el 2020. O sea, va a venir un rebote bastante fuerte y el sector agroindustrial va a salir beneficiado, exportador. Ahora, ¿cuáles son los estados que al recibir este tipo de inversiones, al generar este tipo de exportaciones, pues van a crecer y van a crecer de manera importante? Ahí es donde el consumo puede aumentar muy apreciablemente. Bueno, vamos a ver construcción de parques industriales, almacenes y bodegas, centrales de transporte, carreteras, vivienda media y residencial, oficinas, infraestructura hospitalaria, reportarán las mayores tasas de crecimiento en estas zonas. Y al subir el nivel de vida de las clases medias, pues el consumo de alimentos procesados en estas zonas se va a ver ampliamente beneficiado. Digo, ¿qué les platico a ustedes? Ustedes son expertos en su sector, pero yo como observador económico externo, yo les puedo decir que está avalado por datos duros la experiencia de México y de cualquier país, que cuando las clases medias urbanas aumentan sus ingresos, las clases medias de inmediato modifican sus patrones de consumo y empiezan a agregar una mayor cantidad de alimentos procesados. Por eso, en estos estados del país, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Jalisco, también un poquito hacia el centro, pues, Guanajuato, Querétaro, Puebla por ser una automotriz, y una excepción en el sur, en Mérida, que ha traído un dinamismo fuerte. En todos estos sectores, y más, insisto, los ligados a la exportación, va a aumentar el consumo, y al aumentar el consumo, ingresos de clases medias, va a haber un disparo también importante, un crecimiento notorio en el consumo de alimentos procesados. Pero el resto del país, pues no va a estar tan boyante. Esta locomotora no va a alcanzar, como lo hacía en el pasado, a arrastrar todo el país. La razón fundamental, ¿cuál es? Bueno, que esta administración, por las razones que ustedes quieran, pues ha estado golpeando a la inversión privada. Y la inversión privada es el principal motor del crecimiento.
Miren, este gráfico es importantísimo. Aquí podemos ver desglosado el famoso PIB, la economía mexicana. ¿Cuáles son los dos principales motores del crecimiento? Los que generan empleo, los que generan consumo, pues la inversión pública y la inversión privada. Vean ustedes la línea gris, la inversión pública ha promediado unos 3 puntos porcentuales del PIB, pero la inversión privada ha llegado a representar hasta 19 puntos porcentuales del PIB. Si ustedes me dicen, ¿son importantes las dos inversiones? Sí, la pública y la privada, sí. ¿Cuál es la más importante? Pues la privada, porque obviamente no podemos comparar 3 puntitos de la pública contra 19 de la privada, ¿no? Es como si yo le estuviera hablando qué diferencia hay entre la potencia de un bochito, que tiene un motor de 70 caballos de potencia, la inversión pública, a la potencia que tiene un Corvette, 500 caballos de potencia, que es la inversión privada. Y este gobierno ha estado obstaculizando la inversión privada. Ustedes saben la cancelación de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto, desde ahí, la reforma energética cancelada, la nueva reforma eléctrica, la cancelación, de repente le preguntan a un grupo de gente ahí en Mexicali si se lleva a cabo la inversión en una cervecería y la gente vota que no, luego en Durango si se cancela un tren urbano, o sea, han sido muchos obstáculos a la inversión privada. Entonces, regresando a la anterior, vean ustedes cómo la inversión privada, las dos han caído, pero hemos perdido 3 puntos porcentuales del PIB de la inversión privada, cayó de 19.6 a 16.6. Entonces, el problema es que va a seguir cayendo este año, ¿no? Este gobierno sigue pues pegándole a la inversión privada. Vean, es una cuestión ya de enfoque. Vean, lo dejó muy claro el presidente López Obrador, ¿no? Esta declaración en la mañanera el 22 de octubre. A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos. Los únicos negocios a los que se les debe de dar toda la atención es a los negocios públicos, porque nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es un comité al servicio de grupos privados. Y bueno, no está fallando internet, así habla el presidente. Pero entonces aquí lo importante es que con este golpeteo a la inversión privada nos desvincularon del ciclo económico de Estados Unidos desde 2019 y es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que vienen otras medidas fuertes en contra de la iniciativa privada y entonces por eso Estados Unidos sí va a beneficiar. Ya veíamos a qué sectores, en mi opinión, en qué estados de la República, pero ya no va a ser la locomotora de años anteriores. Miren este maravilloso libro, dos grandes expertos de la Universidad de Harvard, analizando la historia mundial desde hace siglos. ¿Por qué fracasan los países? O sea, los países pobres lo son porque quienes tienen el poder toman decisiones que crean pobreza. Y ellos dan muchos ejemplos a nivel mundial y casi siempre es lo mismo. Cuando cambian las reglas del juego, cuando no hay certeza para la inversión, cuando se bloquea la inversión privada, viene la caída en el crecimiento económico. Vean de los ejemplos que hablan estos historiadores. En varios episodios se vivió un periodo de intensa inestabilidad política. Pocas personas estaban dispuestas a invertir. Cuando el emperador podía cambiar de repente de idea y prohibir el comercio, con lo que la inversión en barcos, equipos y relaciones comerciales no valdría nada, ¿no? Entonces, los obstáculos a la inversión privada, sí nos ha pegado la pandemia, indudablemente, pero también ha habido responsabilidad de políticas de gobierno y es estar obstaculizando la inversión privada. Ahora bien, ya tomando conciencia que la recuperación va a ser muy desigual, muy asimétrica, que se va a concentrar solamente en algunos sectores, solamente en algunos estados del país, que el proceso de vacunación es más lento que en países ricos, pues ¿cómo va a estar la cuestión del empleo? Entonces, miren aquí, pues busco aportarles datos duros, contundentes. Primero, una cuestión de sentido común. Fíjense lo que dice el Consejo de Asesores de los Estados Unidos, del presidente Biden, apenas el 5 de marzo. Oiga, Estados Unidos va a crecer de manera espectacular, 6.5% gracias a la vacunación, sí. ¿Cuánto se van a tardar en recuperar los niveles de empleo? Vean lo que nos dice. La economía estadounidense ha perdido casi 10 millones de puestos de trabajo desde febrero de 2020 y necesitará más de 2 años de crecimiento acelerado del empleo para volver a los niveles que se tenían antes de la pandemia. O sea, el país más rico y poderoso del mundo espera recuperarse dentro de 2 años.
los empleos que perdió, y eso sí crecen de manera acelerada. Ahora, ¿qué nos dice el presidente López Obrador acá? Lo acaba de declarar el 5 de marzo. A mitad del 2021, en junio, se recuperarán todos los empleos perdidos por la pandemia. No, claro que no. Por supuesto que no. Perdón, señor presidente, pero yo tengo otros datos. ¿Qué datos tengo yo? Los del INEGI. Datos oficiales, datos duros. En un comunicado sobre la encuesta más reciente, la encuesta nacional de ocupación y el empleo, y no le puse ningún diseño, la puse así tal cual, copia fiel, para que nadie me diga, se está sacando los datos de la manga. No, señor. Comunicado del INEGI, 15 de febrero. ¿Qué nos dice el INEGI? La población ocupada fue de 53.3 millones de personas. Se hacen el recuento de todo el año, 2020. Dice, perdimos 2.400.000 empleos solo en el mercado formal. Ahora, si Estados Unidos se va a tardar 2 años, bueno, ¿cuánto nos podemos tardar nosotros? Aquí está un dato muy importante. Cálculos econométricos del Banco de México aseguran que por cada punto porcentual que aumenta o disminuye nuestra economía, nuestro PIB, se crean o se pierden entre 150,000 y 200,000 empleos en el mercado formal. A ver, vamos a ser benignos con el presidente. Vamos a suponer que 200,000 empleos. Si perdimos 2.400.000, ¿cuánto necesitamos crecer? Necesitaríamos crecer 5% este año, 5% el próximo año y otro 3% el que sigue, para apenas salir tablas, o sea, recuperar el nivel que teníamos antes de la pandemia. De aquí a junio, por Dios, claro que no. No es posible. Y es el Banco de México, es el INEGI, los datos a los que me estoy apoyando, ¿no? Y esto lo saben economistas sensatos, independientes. Bien, ahora, hay otras cuestiones que tenemos que ver también, ¿no? Que estamos en otra velocidad. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado con esta idea, y que mucha gente va a tener, de que cuando vean la recuperación, que sube el consumo, etcétera, que es un éxito la vacunación, que crean que ya los problemas quedaron atrás? Miren, la directora del Fondo Monetario Internacional soltó una frase que me pareció genial y muy cierta, llena de evidencia empírica y de sentido común. ¿Qué dijo esta señora? La pandemia es como una guerra. Sí, señor. Primero tenemos que concentrarnos en cómo ganarla y luego debemos preocuparnos en cómo pagarla. O sea, hay consecuencias, hay secuelas. O sea, no todo va a terminar con la vacunación, ojalá, pero hay costos que vamos a tener que arrastrar, los llamados efectos de cola, es lo que dicen los especialistas, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos? ¿Qué es lo que es? Y hay que tener cuidado, hay que tenerlo visualizado como estrategas para poder proteger nuestros negocios. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, que los principales bancos centrales a nivel mundial, ustedes saben, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Japón, el Banco Central de la Unión Europea, el Banco Central de Japón, todos para tratar de evitar un desastre mayor con la pandemia, desde hace un año han estado fabricando una cantidad de dinero impresionante para soltar apoyos en los países ricos. Vean este gráfico, nunca se había fabricado tantos dólares a nivel mundial. Sí, de los dólares así a la antigüita, las imprentas, dólares físicos, el billete verde, fabricados en las imprentas, pero también las transferencias electrónicas que hace la Reserva Federal de Estados Unidos a los grandes bancos de allá para estimular el crédito. Entonces dispararon la fabricación de dinero y dispararon el crédito. También, vean ustedes, aquí está ya incluido el Banco Central de Japón, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de la Unión Europea, también el Banco Central de China, también le ha entrado a este proceso, y empezaron a inundar el mundo de billetes, o sea, dólares, yenes, euros, libras, una gran cantidad que circuló a nivel mundial y las bajaron a nivel de apoyos para tratar de reducir el impacto de la pandemia, sobre todo desde mediados de marzo del año pasado. Al mismo tiempo que fabricaron, inyectaron este dinero, transferencias electrónicas, dólares físicos, también bajaron las tasas de interés. Ahí está, Reino Unido, Alemania, Canadá, las bajaron casi a cero, para los bancos y para estimular el crédito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como consecuencia? ¿Qué nos va a dejar la pandemia? Bueno, va a ser un éxito la vacunación, ya vimos, un repunte muy fuerte en Estados Unidos, terminan de vacunar antes, a mediados de agosto,
pero ¿qué nos va a dar? Niveles récord de deuda a nivel mundial. Tanto los gobiernos, como los bancos y los corporativos, como los hogares. O sea, nunca se había acumulado tanta deuda a nivel global. Y hay riesgos. Miren, aquí una voz muy autorizada. Voy a citar una entrevista que le hicieron al doctor Marvin King. El doctor King fue durante 10 años gobernador del Banco Central de Inglaterra. Entonces, en una entrevista reciente que le hicieron, vean lo que declaró el doctor King sobre este nivel de endeudamiento que nos va a dejar como consecuencia la pandemia. Usted también se preocupa por las posibles crisis que se nos vienen. Explíquenos todo eso. Creo que la próxima crisis mundial en los próximos 3 a 5 años será la incapacidad de muchos de pagar el dinero que tomaron prestado a los bancos y a los gobiernos. Ya hemos hablado de los países de bajos ingresos, pero hay muchas empresas en todo el mundo que entraron a esta crisis de la COVID-19 con altos niveles de endeudamiento y como resultado de la COVID-19 han tenido que tomar aún más dinero prestado. Por lo tanto, los niveles de deuda de las empresas y los gobiernos serán mucho más altos de lo que hemos visto antes. Creo que el resultado final será un aplazamiento significativo de la deuda en todo el mundo. O sea, hay preocupación, o sea, no es algo que yo me esté imaginando. Y la preocupación y para lo que tenemos que blindar a nuestras empresas es contra la inflación. Obviamente no quiero decir que se va a disparar y va a alcanzar niveles insólitos, no, de ninguna manera, ni en México ni en otras partes del mundo. Pero sí el riesgo es de que aumente la inflación y al aumentar la inflación, aumenten las tasas de interés. Y si aumentan las tasas de interés, pues el costo de aquellos que estén muy endeudados los va a agarrar con los dedos en la puerta. El que más va a sufrir próximamente con todo y repunte es el que esté muy endeudado y no sea capaz de mantener a raya ese nivel de deuda. ¿Por qué la inflación? Miren, ustedes seguramente han visto que ya están empezando a repuntar las tasas de interés. Hay una tasa líder a nivel mundial, que es la tasa del bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años. Es una tasa líder a nivel global. Es como, hagan de cuenta, como para nosotros lo que es los CETES a 28 días, algo parecido. Y entonces, todavía no se recupera el consumo y empezó a rebotar esa tasa de interés. Vean ustedes cómo desde principios de febrero fue muy notorio. El año pasado esta tasa estaba en 0.6 y ya casi rebotó un punto porcentual, que es mucho, ¿no? Para un país desarrollado. ¿Por qué está rebotando esta tasa de interés y por qué le preocupa a varios observadores? Bueno, en un portal especializado en finanzas hicieron un buen resumen el 4 de febrero. Nos dicen los economistas de este portal, el rendimiento de los bonos está aumentando, ya que los inversionistas venden los bonos del Tesoro que tienen en sus manos con vencimiento más corto, con la expectativa de que podrán comprar emisiones de deuda nuevas que van a ofrecer un tipo de interés más alto en el futuro. O sea, están subiendo los bonos, oye, vende el que tienes, utiliza el dinero para comprar el nuevo, ¿no? Para ganar más. Y nos dicen estos economistas, los traders que se dedican al comercio de estos papeles, asumen que cualquier aumento de la oferta de dólares, inyección de liquidez, todo el dinero que se están inyectando, pues podría perjudicar a la moneda, o sea, puede provocar inflación y devaluación del dólar. Así es que vendieron todas sus existencias de dólares y están exigiendo un mayor rendimiento. A mayor riesgo, mayor tasa de interés. ¿Por qué se espera una mayor inflación? Si había estado el mundo muy tranquilo, o sea, habían estado inyectando una cantidad de dólares, de yenes, de euros impresionantes y no rebotaba la inflación. Eso provocó cierto exceso de confianza. Pero, pues ahora, están esperando que conforme con la vacuna vaya funcionando, pues aumenta la actividad, aumenta el consumo y hay presión inflacionaria. Pero también les preocupa el proyecto que ya avaló la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos y que se va a aprobar este sábado por el Senado de Estados Unidos. Y va a empezar a repartir dinero Mr. Biden, el programa de ayuda de estímulos del presidente de Estados Unidos. Van a soltar casi $2 billones a la economía de Estados Unidos. O sea, son, en sentido tradicional, para nosotros, millones de millones, que representa casi el 10% de lo que vale la economía de Estados Unidos. Es mucha liquidez, más toda la que han estado inyectando en el último año, pues, y va avanzando la vacunación, pues lo que esperan es que mucho de este dinero, que hay gente que lo ha estado guardando o lo tienen, hagan de cuenta, en Estados Unidos, en sus cuentas bancarias,
y de repente pues, están especulando en bolsa, están en bienes raíces, etcétera, que baje a nivel de consumo. Por eso también se espera el rebote tan fuerte de la economía estadounidense, pero pues esto en algún momento puede rebasar la capacidad de producción de la economía. O sea, cada vez más billetes correteando a cada vez menos mercancías y puede generar un repunte de la inflación. Miren, ¿en qué momento puede repuntar la inflación? La página de la Reserva Federal de Estados Unidos, el 17 de febrero, dice, no se preocupen ahorita, miren, la economía de Estados Unidos no está al 100%, está trabajando a medio gas, está a un 75%, entonces los billetes que vayan cayendo en la economía pues van a acelerar el consumo, no van a generar inflación. Oiga, sí, pero van a lanzar una cantidad impresionante, entonces va a llegar el momento en que va a estar a tope de producción la economía estadounidense y entonces va a rebasar ese tope, se va a cerrar la brecha y entonces ahí es donde puede venir presión inflacionaria. Miren, Robin Brooks es director del Instituto de Finanzas Internacionales. Es un economista muy respetado a nivel mundial, utiliza muchos métodos matemáticos, datos duros para hacer sus cálculos. Y vean, se les salió así muy espontáneo el señor en su cuenta de Twitter el 16 de enero. Dice, es una preocupación creciente para la Reserva Federal que los rendimientos hayan aumentado recientemente a pesar de los datos débiles de la economía. O sea, todavía no hay recuperación, todavía no hay consumo fuerte y están repuntando las tasas. Y dijo, Dios ayude a la Reserva Federal cuando los datos comiencen a sorprender positivamente. O sea, si ahorita tenemos presión en tasas, ¿qué vamos a tener más adelante? Cuando ya el consumo se acelere, ¿no? Y si ustedes entran a las tendencias de movilidad, a la página de Apple Mobility, ustedes saben, la tecnología es tan maravillosa que a través de las huellas que dejamos a través de los teléfonos móviles, se pueden hacer ya muchos cálculos. Entonces, Apple va siguiendo el movimiento. Aquí tengo el de Estados Unidos. Entonces, recordarán ustedes, cuando lo peor de la pandemia, en segunda quincena de marzo, todo abril del año pasado, el confinamiento se desplomó la actividad, ¿no? El movimiento de las personas. Después, recordarán, vino un repunte en el verano, hasta antes de que viniera el rebrote de COVID, que obligó otra vez a medidas de aislamiento, volvió a bajar. Ahorita ya está subiendo la movilidad, pero vean ustedes, todavía no alcanza el nivel prepandemia. ¿Qué va a pasar de abril en adelante? O sea, a lo mejor vamos a tener 2, 3 trimestres a todo dar. Un repunte sensacional. Las exportaciones, los estados que les he comentado, muy bien, pero después la preocupación es la presión inflacionaria y los volúmenes de deuda y que suban las tasas de interés, ¿no? Miren, este portal que ven aquí en pantalla reúne la opinión de varios pronosticadores, de los más famosos a nivel mundial. Y el 27 de febrero dicen, ¿qué inflación esperan? Dicen, miren, pues es que en los Estados Unidos los alimentos y bebidas representan directamente alrededor de una sexta parte de la canasta del índice de precios de Estados Unidos. Pero en muchos países de economías emergentes, como es el caso de México, pues el consumo de alimentos en relación al ingreso, y ustedes lo saben, pues puede ser entre un 30 y un 50%. La preocupación es que más adelante, a medida que las economías se recuperen y reabran, el panorama de la inflación en los mercados emergentes podría cambiar rápidamente. O sea, una presión inflacionaria, no solo en países ricos, no solo en Estados Unidos, que ya algunos proyectan que pudiera llegar entre un 3 y un 4%. Eso es lo que se espera de rebote de inflación. Aquí en México podríamos tener hasta un 5% en 2021. Y nos dicen estos especialistas, la inflación de los alimentos puede tener efectos importantes en las expectativas de inflación debido a la mayor frecuencia con la que los consumidores compran alimentos, ¿no? Y dice, los riesgos de inflación se están volviendo más visibles para el segundo semestre del 2021 y pueden restringir las políticas de los bancos centrales, es decir, pueden obligar a subir las tasas. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver en México? Un repunte muy fuerte y hagan de cuenta, si ustedes son productores agroindustriales que están situados en el Bajío, están en Jalisco, están en Nuevo León, están en otros estados del norte del país, ustedes ven un repunte de las exportaciones, ven un aumento del consumo, ustedes les está yendo muy bien, tanto en ventas locales como para exportar, muy bien. Pero, ¿qué va a pasar con la inflación? Pues van a tener ustedes presión de costos, entonces les va a pegar en el margen, pero ustedes afortunadamente, los que estén ahí localizados,
pues van a seguir teniendo ganancias. Entonces, con una buena política de control de costos, las ganancias les van a ayudar y van a ir saliendo adelante sin ningún problema. Pero ¿qué va a pasar en otros estados del país, en otras ciudades que no van a tener estos beneficios? Ahí sí va a aumentar la inflación y va a bajar el consumo de las clases medias. Entonces ahí sí podría haber algunos problemas, por eso la recuperación en México también va a ser muy desigual. Ahora, ¿por qué inflación de 5% en México? Porque también Banco de México ya va a soltar liquidez, ya va a soltar los billetes. Es en un comunicado de prensa, el 25 de febrero, ellos hablan, aquí dicen textual, que todavía hay riesgos que para la economía mexicana y para los bancos, para el sistema financiero. Y entonces, el Banco de México, dicen, va a mantener niveles de liquidez suficientes para facilitar un funcionamiento adecuado de los mercados financieros, de la banca y de los sistemas de pagos. En este comunicado que ustedes pueden checar directamente en la página de internet del Banco de México, le van a soltar a los bancos de aquí a septiembre entre 40 y 80 mil millones de dólares. O sea, va a fluir también el crédito en la economía mexicana y va a ser notorio a partir del próximo mes, ¿no? Entonces también se va a acelerar el consumo, etcétera. Entonces también hay presión inflacionaria. Por eso ya ustedes ven las noticias, los que se dieron a conocer el 2 de marzo, ¿no? Aquí nada más un ejemplo. Inflación de México sube a su mayor nivel en 4 meses, llega al 3.76% en el mes de febrero. Analistas ya subieron sus estimados de inflación 2021-2022 para, dice la encuesta del Banco de México, todavía están en rangos aceptables, pero recuerden, lo fuerte del consumo todavía no viene. Y presión inflacionaria ya se está viendo ligeramente, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Ahora bien, esto es lo que esperamos en cuestión del empleo, del consumo, la recuperación, los sectores beneficiados. Y las elecciones, que es un tema que a todos nos preocupa mucho la cuestión electoral. Aquí voy a decir algo muy polémico, pero es mi perspectiva, estoy tan seguro que lo puse por escrito en un libro que se llama AMLO y la 4T, lo que viene para México. ¿Cuál es la esperanza del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Obviamente, mantener el control del Congreso, tener la mayoría a través de la política social. ¿Qué tan poderoso es el gasto social? Miren lo que decía Lula da Silva respecto a Brasil, pero creo que se aplica a México. O sea, la mitad de la población no puede dormir porque tiene hambre. Y la otra mitad de la población, pues tampoco puede dormir porque le tiene miedo a los que tienen hambre. ¿Qué significa esto? Cuando un gobierno reparte ayudas en efectivo a la gente más necesitada, se gana la lealtad de esas personas. Voto duro. Y si es capaz, con su maquinaria electoral, de llevarlos a votar, esos gobiernos, sobre todo en América Latina, tienen ventaja. ¿Cuántas personas son las beneficiadas actualmente por los programas sociales del presidente López Obrador? Actualmente son 23 millones de personas los beneficiados, los que reciben dinero en efectivo. Hagan de cuenta, casi 10 millones, pensión para el bienestar de adultos mayores. Más de 5 millones, la beca para preparatorianos, la beca de Benito Juárez. Jóvenes construyendo el futuro, alrededor de 2.300.000. Beca para personas ayuda para personas con capacidad diferente, 4 millones, son 23. Y probablemente que le están metiendo toda la carne al asador los operadores políticos de Morena, que lo hacen todos los partidos políticos, es su razón de ser, mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, pues entonces pudieran llegar a un padrón de 25 millones de beneficiados. Si ellos logran llevar a votar a esos 25 millones, que son voto duro, voto fiel, voto amarrado, y se presenta un 50% de abstencionismo, que es lo clásico en una elección intermedia, toman el control, mantienen el control del Congreso y tal vez en alianza con otros partidos podrían tener mayoría calificada. ¿Qué tendría que hacer la oposición? La oposición tendría que romper el abstencionismo, sacar a votar a los independientes, que no es fácil, y esperar a que Morena falle su maquinaria electoral y no puedan sacar a votar a los 25 millones de beneficiados. Esas son las posibilidades que se están barajando entre oposición y partido en el poder. Aquí están los niveles de abstención que hemos tenido en las últimas elecciones intermedias. Es una barbaridad. Tenemos un promedio de 50% de abstención. O sea, hay muchos votantes independientes que son bien buenos para quejarse. Cuando les hablan por teléfono en una encuesta, despotrican contra el gobierno actual. Pero a la hora de votar, ahí se quedan viendo el fútbol. No salen, les da flojera. Y entonces ponen en manos de otros la decisión, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero? Yo creo que
con una derrama histórica de dinero en gasto social, que es lo que están haciendo ahorita las vacunas, le subió también la popularidad del presidente. Es muy probable que Morena alcance mayoría calificada, ya sea por sí mismo o en unión con otros partidos, en las elecciones intermedias del 2021. ¿Qué espero? Que la llamada cuarta transformación será coronada con la aprobación de una nueva constitución para acomodar las reglas del juego a su nuevo proyecto de nación. Insisto, nadie tiene bola de cristal, esto que estoy diciendo es mi impresión, no está escrito en piedra, pero tiene que romper la oposición si quiere impedir esto y quiere salvar la democracia. La oposición tiene que romper el nivel de abstencionismo y llevar a votar a más de 20 o una cantidad similar a los que va a llevar Morena para mantener la balanza más o menos equilibrada. Si no lo hacen, si no son capaces de hacer eso, el presidente Obrador va a arrasar y va a tomar el control total del país. Algunos, por mi trabajo, pues tengo contacto con diputados, senadores, alcaldes, secretarios de Estado a nivel federal, estatal, municipal, de todos los partidos. Y los de oposición siempre me decían, es que con el manejo tan infame que han hecho de la pandemia van a perder. Luego la gente olvida rápido. Les decía yo el año pasado, en cuanto llegue la vacunación, va a cambiar la expectativa. Y vean ustedes, aquí un ejemplo, pero la mayoría de las encuestas de las casas más creíbles reflejan lo mismo. ¿Cayó la popularidad de López Obrador? Sí, de abril del 19, 67% de aprobación, bajó hasta un 48% en lo peor de la pandemia, en junio del 2020, pero se ha recuperado 59%. Y ustedes entran a este portal que se llama Oraculus. Aquí está el promedio de todas las casas encuestadoras, de las más afamadas a nivel nacional. ¿Qué resulta? En este momento, al día de hoy, comparando a Andrés Manuel López Obrador con otros presidentes en el mismo tiempo en el cargo, poquito más de 2 años, López Obrador, más popular de lo que era Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. Entonces les digo algo de... Vean que no está fácil para la oposición. Siempre les digo a estos diputados, senadores de oposición, les digo, miren, si ustedes no lograron bajarle los niveles de aprobación con pandemia, sin pandemia, se tienen que aplicar al doble. Entonces, esa es mi impresión. Gana elección intermedia, toma el control total del país y nueva constitución. Ahora bien, conclusiones. Mis conclusiones son estas. Tomando en cuenta el probable repunte de la inflación de las tasas de interés, lo más importante es esto: manejar el negocio como si fuera uno abarrotero. ¿Sí? ¿Qué dicen los abarroteros? Cuida los centavos, que los pesos se cuidarán solos. Miren, aquí lo que dice Alfonso de Lara, que fue director general adjunto de riesgos financieros de Grupo Banorte, un gran banquero, lo resumió muy bien. ¿Cuál es el reto? Si mientras tú tengas capital robusto y de calidad suficiente, liquidez para tener un horizonte de supervivencia mientras dure la crisis, y ojo, esto para mí es crucial como analista, y unos niveles de apalancamiento sensatos, si eres capaz de mantener a raya el nivel de deuda, no debe suceder nada radicalmente perjudicial. Punto, estás blindado. Y esto, digo, muchos de ustedes son hombres muy destacados de negocios en su sector, lo saben, por experiencia saben que con estas condiciones el negocio puede salir a flote. Otro resumen muy bien que lo hizo Moody's, esta calificadora, en un reporte para sus clientes. Vean cuál es el reto, viendo las circunstancias 2021. Dice Moody's, la liquidez sigue siendo esencial. Las empresas con reservas de efectivo y acceso al crédito estarán en mejores condiciones de soportar un periodo prolongado de ingresos más débiles. Claro, si en determinado momento, hagan de cuenta, vamos a suponer lo peor, sube la inflación, suben las tasas, se contrae todo, se nos caen los ingresos, pues tenemos un buen historial de crédito, no lo habíamos usado, pues lo podemos utilizar para salir adelante en lo que ya viene una recuperación más sólida, ¿no? que en algún momento obviamente va a venir, ninguna crisis es eterna. Y dice Moody's, las empresas con balances sobreapalancados, los que están muy endeudados, pues necesitarán recuperar ganancias y aumentar el flujo de caja. Eso es lo más importante. Entonces, ya para finalizar, ¿cuál es para mí la conclusión más importante? Señores, hay que actuar de manera inteligente, hay que actuar con mentalidad de estrategas. ¿Cuál es la mejor estrategia para mí en este momento como observador? Yo lo que les puedo decir es esto: privilegiar el negocio, no ponerlo en riesgo, invertir para hacerlo crecer,
alimentar el negocio madre, que es lo que nos da para todo lo demás. Y en ese sentido, pues si están ustedes, van a estar ubicados en las áreas beneficiadas, en las áreas exportadoras, en el centro, occidente, norte del país principalmente, pues habría que aprovechar. Y los que no estén en estos sectores, pues van a tener que hacer un esfuerzo mayor por mantener la raya deuda. Insisto, lo comenté a lo largo de la presentación. En el momento en que aumenten los ingresos de clases medias urbanas en estas entidades beneficiadas por el repunte de Estados Unidos, va a aumentar ese ingreso de clases medias y va a aumentar también el consumo de alimentos procesados. Consumo de alimentos procesados se va a ver beneficiado, primero, tal vez un repunte más o menos general a nivel nacional, pero mucho más concentrado en estos estados del centro, occidente y norte del país. Entonces hay que tener también la capacidad para aprovechar, por eso digo, hay que invertir en el negocio, insisto, negocio agropecuario en estos sectores, claro que se va a ver beneficiado. Y yo deseo que ustedes tengan éxito en su empresa, porque ustedes forman parte de la iniciativa privada, inversión privada, que es la más importante para el país. En la medida en que ustedes saquen adelante sus negocios, en la medida en que ustedes tengan éxito, no solamente van a poner a salvo su patrimonio, no solamente van a proteger a su familia, ustedes, que son el principal motor de la economía, van a generar empleos y van a ayudar al país a salir adelante. Miren lo que decía el doctor Alexis de Tocqueville, un gran clásico. O sea, considero a la clase empresarial, hombres y mujeres como ustedes, como aquella que ha recibido de Dios la especial misión de proveer por su cuenta y riesgo la felicidad material de todas las demás. Entonces, en manos de ustedes está la posibilidad también de contribuir al crecimiento económico. Insisto, ustedes forman parte de una esperanza muy, muy grande para México. La inversión privada, el motor más importante del consumo, del empleo y de los ingresos para las familias. Bien, pues muchas gracias por su atención por lo que respecta a esta parte. Les agradezco mucho. Y estoy a sus órdenes, si hay tiempo para la sesión de preguntas. Con mucho gusto estoy atento a sus preguntas. Eric, muchas gracias. Creo que nos queda una reflexión interesante, muchos temas alrededor girando y bueno, el sector primario, que es al que pertenecemos, evidentemente cae en las zonas que has mencionado, aparte de que en otras donde no habrá este desarrollo, pues sigue siendo un sector primario y tiene que ser parte de esta ola. Y bueno, hay algunas preguntas que me gustaría ir encaminando, tratando de cerrar el tiempo. Una de las preguntas, y que aparte fue recurrente, es, traté de sintetizarla, ¿no? En tu opinión, el comentario de ¿estamos siguiendo los pasos de Venezuela? Desde tu perspectiva, ¿qué tan válido es? Miren, este es un miedo muy grande dentro del sector empresarial y yo creo que si hay posibilidad de que Morena gane mayoría en el Congreso, puede provocar turbulencia con el tipo de cambio, cierta fuga de capital, hay que estar prevenidos también para eso. Pero yo lo que veo es que México, en determinado caso, se podría parecer más al Chile de Salvador Allende que a la Venezuela de Hugo Chávez. Hay una diferencia enorme entre México y Venezuela en este momento. México está amarrado, como quiera que sea, a los tratados y acuerdos de libre comercio. Sí, es una actitud muy contradictoria la del presidente, que de repente golpea, quiere el monopolio para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad, esto le va a generar conflictos con la administración Biden. Pero por el otro también el presidente, ya vimos, tiene la esperanza de que el tratado lo ayude a crecer. Entonces, fuera del sector energético, sí va a haber sectores que van a crecer muy fuerte por los tratados, y sobre todo por el tratado con Estados Unidos. También tenemos el tratado con la Unión Europea, el nuevo que va a entrar en vigor apenas, el tratado con países asiáticos. Entonces, sí son un motor importante, sobre todo en estos estados, en estas regiones que están más globalizados, más abiertos a este tipo de inversión. Es una diferencia enorme con la Venezuela de Hugo Chávez. ¿Por qué digo entonces? Yo no lo veo como México, como un Venezuela, pero sí, en determinado momento, un escenario político muy negativo, lo veo más parecido a un Chile de los años 70 de Salvador Allende.
¿Qué pasó con Salvador Allende? Un líder populista con algunas medidas muy parecidas a las de Andrés Manuel López Obrador, aunque allá, obviamente, hay que remarcar, fue mucho más radical que López Obrador, pero sí un gobierno muy parecido. Entonces, de repente, las élites de derecha de Chile se unen y se alían con las élites de derecha de los Estados Unidos. Estados Unidos, ¿por qué no intervino en Venezuela? Porque Hugo Chávez nunca puso en peligro el suministro de petróleo, nunca dejó de venderle a Estados Unidos un solo barril. O sea, era casi ofendía a los Estados Unidos, despotricaba contra ellos, pero nunca les perjudicó el bolsillo. Por eso no se metieron con él. Pero en Chile sí, en Chile apoyaron a las élites de derecha, porque Chile se creía que si Chile caía bajo el socialismo, que era la intención de Allende, caía toda América Latina. Entonces fue muy estratégico para Estados Unidos. Ahorita México es estratégico para Estados Unidos muchísimo, mucho. O sea, Estados Unidos quiere frenar la competencia china y la única forma de frenarla por las cadenas de valor, por la integración de los negocios, es a través de la inversión privada y a través del TEMEC. Entonces Biden tiene un incentivo muy poderoso para tratar de hacer un contrapeso en México. Entonces yo lo que veo es que en determinado momento, y ya está pasando ahorita, estoy viendo algunas cosas a nivel de cancha, personalidades destacadas del mundo empresarial y de la política se están uniendo y están negociando con la administración Biden. Entonces, no digo, obviamente, que vayamos a llegar al escenario extremo de que un golpe de Estado y bombardeen Palacio Nacional, no, ni Dios lo quiera, y no creo que vaya a pasar, pero sí Estados Unidos va a ser un contrapeso fuerte y eso nos aleja del escenario venezolano, aunque obviamente sí hay cosas que preocupan, ¿no? Bien, sí. Y en tu opinión, la perspectiva del peso por el triunfo electoral y la fuga de divisas que pudiera haber al ganar ellos ahora la elección intermedia. Sí, puede haber cierta presión. Si en las encuestas empieza a ser evidente la segunda quincena del mes de mayo que Morena va a mantener o va a ampliar su control en el Congreso, que en alianza con otros partidos pueda alcanzar esa mayoría calificada, claro que va a haber fuga de capital, va a haber turbulencia. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación sería en este momento, les juro, ahorita por cómo está todo, en este momento, si ustedes ven que el tipo de cambio, como fue el día de hoy, hace unas horas, dólar al mayoreo, está por abajo de los 21 pesos, ¿sí? Y necesitan cubrirse, necesitan protegerse, pues háganlo. Si manejan ustedes coberturas, vayan a su banco. Si tienen que comprar materia prima, pagar deudas en dólares por ahí alrededor de la elección o más adelante, pues yo creo que es un nivel, es un momento adecuado para protegerse, para tomar precaución. Pero sí, la elección intermedia puede provocar que el tipo de cambio en algún momento se vaya más arriba. Y para cerrar, desde tu perspectiva, el sector agropecuario en específico, ¿cuál es tu pronóstico generalizado este año? Si en algunos estados de la República, hablo Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California y Yucatán, Puebla también, si en algunos de estos estados la tasa de crecimiento rebasa el 3%, a nivel local, a nivel estatal, uno de los principales beneficiados va a ser indudablemente el sector agropecuario, porque lo que les he comentado y que seguramente ustedes han visto, ¿no? Con un 3% de crecimiento se refuerzan los ingresos de clases medias urbanas, y entonces las clases medias urbanas casi siempre empiezan a incorporar una mayor cantidad de alimentos procesados a su dieta. Y otra ventaja es que en los estados muy exportadores, en las ciudades como Juárez, quiero pensar en Juárez por la industria maquiladora, o Chihuahua capital por la cuestión de la agroindustria, o algunas otras ciudades del norte que tengan ese crecimiento fuerte, estos estados exportadores, al tener esa liquidez y al atraer inversión, porque varios gobernadores de estas entidades se van a unir, van a formar una alianza, ya la formaron más bien, esa alianza para atraer más inversión productiva. Entonces, van a generar una dinámica económica que es como cuando ustedes avientan una piedra en un estanque, ¿no? El consumo se va extendiendo en círculos cada vez más amplios
y esto evidentemente que va a beneficiar al sector agroindustrial. Yo veo, por eso insistí en la presentación, en que 3 pilares del crecimiento, no en todo el país, pero sí en estas zonas, les decía, exportador, industria maquiladora, industria automotriz y sector agroindustrial, van a ser los tres grandes beneficiados. Bien, pues evidentemente hay otras preguntas, pero así le dejamos el toquecito para nuestro evento el 24 de marzo del precongreso del AMBECAJ, para que sigan rodando las preguntas. No quiero dejar de agradecerte tu opinión, tu conocimiento. Bien, antes de que se termine de ir la gente, nada más invitarlos, recordarles el 24 de marzo tenemos el precongreso AMBECAJ. AMBECAJ, pues bueno, en el sector de la producción de cerdos es de los eventos más relevantes o el más, y ahí está la Erika acompañándonos con los indicadores macroeconómicos de la industria agropecuaria. También tendremos la intervención del director industrial del grupo, Christophe Jacquelin, el impacto en las plantas de alimentos balanceados en la nutrición de los cerdos. Y Alberto Butrón, que es el nutriólogo de la parte de cerdos del grupo, la optimización de costos nutricionales de alimentación en la producción porcina. Los esperamos el 24 de marzo. Ahí seguiremos alimentando esta plática y seguramente ya habrá nuevos datos. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. De nuevo, muchas gracias, Eric. Muchas gracias, muy amables. Buena tarde para todos. Hasta luego, gracias.